Una hermosa carta. Esa es una de las cartas paralelas, una de las cartas más hermosas escritas del apóstol Pablo. Son una de las epístolas carcelarias, se la denomina así, porque él las escribió cuando estaba prisionero en Roma, junto con la carta a los Efesios, la carta a Filemón, y la carta a los Filipenses. Fíjense cómo Dios obra en el corazón de Pablo y el Espíritu Santo le inspira, debido a información también que le llevaron los hermanos Epafras, Timoteo, le había llevado información. Y le está escribiendo la carta a la iglesia de Colosas, que uno mira, muchos dicen, no, epístolas gemelas, son epístolas paralelas. Parecen hablar los mismos en algunos aspectos, pero tienen distintos enfoques. La carta a los Filipenses, ¿cuál es la preeminencia de la carta? Está hablando del gozo en medio de la tribulación, tener el gozo. Es la nota musical más predominante, el gozo. La carta a los Efesios, como vimos, es la iglesia. Es de dónde es el origen de la iglesia, por qué está la iglesia y para qué está la iglesia, y qué simboliza y qué imagen transmite la iglesia. Esa es la carta a los Efesios, la vida cristiana. La carta a los Colosenses tiene otra connotación, aunque habla el apóstol Pablo y parece muy parecido en algunos aspectos, por eso se pueden inclusive enseñar en paralelo las dos juntas. Pero una de las cosas que es una hermosa carta, y tomé la decisión de no comenzar la carta a los Colosenses debido a que ya recién terminamos con Efesios. Entonces, después ya a partir de, dentro de este domingo que viene no, sino a partir del otro domingo, dentro de 15 días, vamos a comenzar las epístolas pastorales. Ahí vamos a tener un buen tiempo, algo necesario para nosotros como iglesia, de entender las enseñanzas, donde se está hablando a la iglesia son cómo debe dirigirse la iglesia, cómo debe estar parada la iglesia en cuanto a la doctrina, en cuanto a la enseñanza. Como Pablo le dice, bueno, estas cosas te escribo, Timoteo, hasta que yo vaya para sepas cómo conducirte en la iglesia de Dios, que es casa del Dios viviente, la casa de Dios. Columna y baluarte de la verdad. O sea, como cristianos podemos hacer lo que querramos, no. Cómo debemos manejar en el ámbito de la iglesia del Señor, donde vamos a ver, hermano, una epístola muy sustanciosa. Veremos los requisitos para los obreros, requisitos para los pastores, requisitos para ancianos, para diáconos, la vida de devoción de los creyentes. Entonces, bueno, tiene realmente es algo, son hermosas cartas. Tito, cómo debe manejarse con la doctrina, la enseñanza. Pero ahora, carta a los Colosenses. Vamos a orar al Señor y que Dios nos hable. Hablan sus Biblias en Colosenses capítulo 3, verso 1 al 4. Y una connotación que tiene esta carta, esta epístola, tiene la connotación de la supremacía de Cristo. Cristo es superior a todo, Cristo es supremo. Como él explica en el capítulo 1, también Pablo le dice que Dios hizo todo lo que hizo a través de Cristo porque Dios le plació que lo hiciera, porque en él habita toda la plenitud de la deidad. ¿Qué está diciendo? Jesús es Dios. No es tan solo un profeta, no es tan solo un sabio, sino que es Dios mismo. Es algo que tiene una preeminencia, una nota de preeminencia que tiene, y ahora vamos a desarrollar por qué él está escribiendo y cómo llegamos al capítulo 3. Padre, te ruego que tú, Señor, seas glorificándote en medio de esta tu palabra. Tu palabra va a ser expuesta y que esto, Señor, no sea hecho basado, fundamentado en sabiduría de hombre, que no sea, Señor, basado y fundamentado en el conocimiento humano, del intelecto humano, sino que sea en el poder de tu Espíritu Santo. Que sea, Señor, tu Espíritu Santo trayendo luz a nuestras mentes, a nuestros corazones, y seas tú hablando en lo profundo a nuestras vidas. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra transmite vida porque da testimonio de Cristo. Esa palabra que no quede oculta en el corazón, en medio de tinieblas, Señor, que nuestras mentes sean iluminadas por tu Espíritu Santo para poder comprender lo que tú nos hables en esta mañana. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos viendo
Y como título del sermón sería Resultados del Evangelio. Resultados del verdadero Evangelio. Ver a la luz de las Escrituras cómo es una vida transformada, dónde está tu corazón y dónde está la satisfacción de tu alma. Tenemos que ver en este sentido, inclusive hoy nosotros tenemos elecciones. Nosotros tenemos elecciones a nivel político para empezar a presentar las futuras autoridades que gobernarán esta nación. Y algo que nos distingue, inclusive en todo el mundo, hay urnas donde las personas que quieran hacerlo y quieran votar, que vivan en el extranjero, pueden emitir su voto. Pero eso no lo puede hacer un italiano, un francés, un paraguayo, un uruguayo, un chileno. No lo puede hacer. Por más que quiera, no puede estar en su país porque son elecciones para Argentina. Ellos no deciden por un chileno que vota, salvo que el que viva acá, que esté radicado acá, puede votar para intendente y gobernador, pero no para las elecciones presidenciales. Pero en definitiva, hay algo que nos distingue a nosotros en todo el mundo. Una de las cosas, decimos, somos argentinos. ¿Y cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos decir, bueno, yo soy argentino? ¿Basado en qué? Bueno, nacimos en el territorio nacional de Argentina. Otro asunto, también tenemos que ver con un idioma, tiene que ver con una cultura. Y también estamos sujetos a las leyes de esta nación. Entonces nosotros tenemos una constitución nacional, que es se denomina la Carta Magna, la Carta Superior a la Constitución. Entonces nosotros estamos bajo esa constitución, regidos por esas leyes. Entonces, y aquel que es nacido en Argentina puede decir soy argentino. No es muy difícil de identificar. Tenemos diferencias con un chino, tenemos diferencias con un japonés, con un francés. ¿Hay similitudes étnicas? Sí, porque muchos somos descendientes europeos, pero las leyes por ahí nada que ver uno con otro. Entonces nosotros podemos decir, inclusive personas que estén desde la Quiaca hasta Tierra del Fuego, pueden decir tranquilamente, los nacidos en el territorio nacional, soy un argentino. Cosas que tenemos características, aún en las distintas regiones, pero hay algo que nos une, es la cultura, es un idioma. También vemos algo, no importa dónde hayamos nacido, si en la clínica privada, la más cara, o hayamos nacido en la calle, se haya nacido en un hospital público, o haber nacido en una parada de colectivo, en un taxi viajando. ¿Qué ha pasado? Pero si naciste en el territorio nacional, sos argentino, te distingue de todo el mundo. Ahora, nosotros como hijos de Dios tenemos una semilla plantada, que es el Evangelio. E indefectiblemente la palabra de Dios nos dice que esa semilla plantada, regada por el Evangelio, esa semilla produce fruto. No queda ahí. Lo que el Evangelio produce fruto, cambio y transformación. Pero no estamos hablando acá en el sentido del Evangelio simplemente como una buena noticia, sino esa buena noticia que trae vida, produce frutos maravillosos, poderosos, nada menos que pasar de muerte a vida. De estar esclavo del pecado a ser libre del pecado. De estar sin entidad existiendo físicamente a tener vida abundante de Dios. Ser miembro de la nación del reino de los cielos. Ser miembros de su iglesia. Acuérdense la iglesia como figura de embajada del reino de los cielos. La iglesia, por eso es importante la membresía en la iglesia, porque la iglesia es el instrumento de gracia de Dios, donde, por figurarlo de una manera como si fuera una embajada, una persona en la iglesia, a través de testigos que somos los miembros, podemos dar un sello y certificado al pasaporte de una persona que dice ser creyente y se ve fruto del nuevo nacimiento. Entonces esa persona, decimos la iglesia, es un miembro de la iglesia del reino de los cielos, es un hijo o una hija de Dios. Pero no solo se queda en el mensaje, sino que es el corazón de la vida de nosotros. Dice la Escritura que Dios, en Efesios 2:1, dice, Dios nos dio vida a nosotros. Él nos dio vida. No la tenemos por nuestro propio esfuerzo, sino que la tenemos por el regalo de Dios. Y nos dio vida juntamente con Cristo. Os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestro delito y pecado. Nuestro estado antes de Cristo era muerte espiritual,
condenados eternamente y para siempre al infierno hasta que Cristo nos dio vida por el Evangelio. Y eso produce resultados. Dice Pablo, acompáñenme, capítulo 3, verso 1 en adelante. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios? Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Una fructificación radical. O sea, la palabra de Dios produce cambios. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 12, versos 23 y 24. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús está anunciando su muerte. Jesús está diciendo, porque Él se podía haber quedado vivo a negarse la cruz, pero no iba a haber fruto. ¿Y cuál es el fruto del Evangelio? La iglesia, la redención, la salvación, la paz con Dios, la comunión con Dios. Un pueblo numeroso e incontable, donde se cumple la promesa que Dios le dio a Abraham, que tu descendencia se iba a contar cuando se pueda contar los granos de arena. ¿Qué le dijo a Abraham? Mira al cielo, ¿podés contar las estrellas? Si podés contarla, así será contada tu descendencia. Mirá la arena, si podés contarla, así se va a contar tu descendencia. Se cumple esa palabra porque dice la Escritura que los que somos de la fe somos hijos de Abraham, tenemos la promesa de Abraham, la herencia del reino de los cielos, hijos del Dios viviente. No quedaba solo para la Israel étnica ser descendiente de Abraham, sino somos descendientes de Abraham por la fe. También podemos ver en este sentido, Pablo, ¿por qué le está escribiendo esto? Fruto de un cristianismo, o sea, pero acá fíjense que Pablo no le está haciendo una pregunta, una pregunta, digamos, si podéis haber resucitado con Cristo, no está preguntando. Él no está diciendo, bueno, si ustedes realmente nacieron, hagan esto. Sino que, a pesar de las luchas que tenía la iglesia de los colosenses, vemos lo siguiente. Pablo da por hecho de que son creyentes realmente nacidos de nuevo. Realmente que son creyentes verdaderos. Pablo no está preguntando, a ver si ustedes nacieron. No, si ustedes nacieron con Cristo, si ustedes haber resucitado con Cristo, le está haciendo una aseveración. Entonces en esa aseveración, ¿qué es lo que estamos hablando? Pablo está guiando a la iglesia que estaba siendo atacada por un montón de problemas en la enseñanza y la doctrina que estaba pervirtiendo la iglesia. Había falsos maestros y estaba atacada por 3 enemigos fundamentales, que los vamos a ver en el capítulo 2 en un ratito. Esos 3 enemigos eran el legalismo, el misticismo y el ascetismo. Ahora les voy a explicar qué significa esa palabra con ismo. Son palabras raras, pero tenemos que tener en cuenta cosas que se notaban en la espiritualidad de la iglesia de Colosas. Colosas sí estaba cerca de Éfeso, era una ciudad que estaba entre montañas, era una ciudad que estaba muy influenciada, tenía una gran cantidad de población de paganos, de griegos, pero también una gran cantidad de población de judíos en ese momento, porque siglos antes se habían ido a vivir muchos judíos a Colosas. Y tenían una gran influencia también de ¿qué? La cultura y los dioses paganos de esa época. Tenía gran influencia la hechicería también en Colosas. Entonces es una ciudad portuaria Colosas. ¿Y cuál es el tema? El tema es el siguiente, que Colosas tenía que ver ser una tierra que en la iglesia era muy atacada por falsos maestros. Vemos lo siguiente, que en ese lugar el legalismo, como vamos a ver acá en el capítulo 2 de Colosenses, nos dice acá en el verso 18,
Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchada por su mente carnal, y no haciéndose la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques? Dice, en conformidad a los mandamientos y doctrina de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Vamos a ver qué es lo que estamos hablando acá en este sentido para ver el contexto que Pablo da. El verso 14, el capítulo 2, habla de que Cristo anuló el acta de los decretos, que nos era contraria, quitándole en medio y clavándole en la cruz, la obra de la cruz. Y después sale hablando, por tanto, que nadie nos juzgue en comida, en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo. Está hablando que derrotó a principados y potestades, después está hablando que no vengan. ¿Por qué? Porque tenían influencia de los judaizantes. Algunos judíos que pretendían enseñar respecto a qué, de que podían vivir una plena vida en Dios, pero para ser cristiano tenían qué cosa, tenían que ser creyentes nuevos y tenían que cumplir la ley de Dios, o sea, tenían que Cristo como Señor y Salvador, pero también tenía que cumplir la ley de Dios para salvarse. Entonces, ¿qué pasa? Era salvación por obras. Entonces eran legalistas, que nadie juzgue en días de fiesta, días de luna, días de reposo, o sea, todo que jugaban con la ley. Tenés que cumplir esto para que Dios te salve. Entonces nosotros vemos acá, ¿qué tiene que ver esto? También habla de aquellos que no afecte, que nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Culto a los ángeles, ¿qué tiene que ver? ¿La iglesia adoraba ángeles? No. Sino buscaba personas que tenían experiencias espirituales, supuestamente. Entonces eran falsos maestros que tenían una mezcla entre la fe judía y el paganismo que reinaba en ese momento. Entonces le decía, sí, está bien, ustedes pueden creer en Cristo, pero vos realmente querés una experiencia con Dios, una experiencia nueva, fresca, querés tener realmente lo que Dios tiene para vos, vení conmigo. Yo te voy a enseñar, hay cosas secretas que por ahí esta gente de la iglesia no conoce mucho, pero yo te voy a enseñar el secreto de Dios. Juntate conmigo. Falsos maestros que buscaban tener sensaciones y experiencias espirituales, las cuales Dios no había establecido. Pero terminaba siendo piedra de tropiezo a muchas personas que son susceptibles, una tendencia mística. Entonces ahí tenés otro enemigo y el otro, por supuesto, el ascetismo. Entonces voy a explicar cada una. El legalismo, ¿qué viene a ser? Es la religión de los logros humanos. Esa espiritualidad que no se basa solo en Cristo como fundamento, sino también en sus obras. Entonces, ¿qué pasa? Caer en este sistema es inútil. Lo explicaba bien, por ejemplo, el apóstol Pablo, los romanos, les explicaba la salvación por fe y les decía que, por ejemplo, fíjense en el capítulo 4, donde Pablo mismo le dice, pero si estamos hablando de que si ya se recibe como un salario el fruto de tus obras, ya no es gracia, sino es una deuda. Ya la gracia de Dios no está basada en que Dios te deba algo a vos o que vos cumplís un determinado rito o mandamiento y ya Dios te tiene que guardar y bendecir porque Él te debe. Sino que nosotros tenemos que tener mostrando la ley de Dios, como dice el capítulo 4 de Romanos, dice lo siguiente, en el verso 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, la promesa que Dios le dio en Génesis 15:6. Dios le da la promesa que iban a ser Isaac y que en él iba a ser bendecida todas las naciones de la tierra y que Dios le daba descendencia y confirma el pacto, pero ¿qué dice? Creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Él fue justificado porque obró Abraham o porque creyó. Fue justificado porque creyó, no porque él obró. Él obró en consecuencia por su fe, pero primero él creyó.
Porque dice también, porque el que obra no se le cuenta salario como gracia, sino como deuda. Yo hago una obra, yo termino un trabajo, quiero que me paguen. La persona que yo le hice el trabajo me debe por el trabajo que hice. Pero con Dios no es la relación así. Mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, hablando en términos espirituales. Alguien que podemos decir que creyó y no hizo ninguna obra, no hizo ningún rito, solamente creer, es el ladrón que creyó en Jesús estando crucificado. ¿Cuál fue el tema de él? Escuchando todo, ¿qué es lo que decía a su otro compañero? Mira, cállate la boca. Nosotros estamos acá pagando justamente por nuestros pecados, pero este hombre no ha hecho nada malo. ¿Y qué le dice? Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? No, mira, primero te vas a tener que bautizar, primero tenés que haber fruto, a ver cómo es tu vida, a ver si realmente hay cambios, a ver si el Evangelio te cambió, te transformó, a ver cómo te vestís, cómo hablás, cómo caminás, con quién hablás, a ver cómo te manejás en tu vida y después vemos. No, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Salvación por fe. Es como esa parodia que cuenta un pastor, decir que se va el ladrón que estaba en la cruz y se presenta en el cielo, y después se presenta otro por ahí cristiano, pasado el tiempo, y lo mira y entra ahí y le pregunta, ¿y vos cómo entraste acá? No, la verdad que no tengo, el que estaba crucificado al lado mío me dijo que podía entrar. Y entonces por ahí uno más religioso decía, y hablaría con los ángeles y le diría, pero ustedes, ¿vos conocés la doctrina de la fe? Le preguntaría a un ángel, ¿no? ¿Vos conocés la doctrina de la salvación por fe? Sí. ¿Vos conocés cómo puede ser en esto? Bueno, es la gracia de Dios. ¿Cuál sería la respuesta del ladrón? Mirá, a mí Jesús me dijo que yo podía entrar. Nada más. Pero ¿qué pasa? El legalismo se viene al término de buscar la ley. O sea, es sí creer en Dios, o como buscaban ellos, los fariseos o los judaizantes buscaban querer hacer cumplir la ley de Dios para ser salvos. Hubo una gran controversia y de hecho en la iglesia primitiva el primer gran concilio para resolver esa controversia grande que había, que decían los israelitas, algunos judaizantes, que tenían que cumplir la ley de Dios, además de creer en Cristo, para ser salvos. Y la iglesia al unísono, los apóstoles y la iglesia en su mayoría condenó eso, diciendo que no era lícito. La salvación es solo por fe en Cristo. Se determinó eso nada más. Y decía ustedes a los gentiles, porque ellos pueden seguir cumpliendo la ley de Dios, porque es una cuestión étnica y cultural para los israelitas aún hoy modernamente. Pero cualquier judío que rechace a Cristo, que no queda en Cristo, es condenado al infierno, porque la palabra de Dios es así. Pero entender que hay muchos judíos en Israel, otros se llaman judíos mesiánicos, pueden cumplir, porque es su cultura nacional, cumplir con algunos ritos de la ley, pero no estamos obligados aquellos que no somos israelitas étnicos, de raza. Entonces entender que la salvación era solo por fe. Otro lado también, y sabemos que caer en este sistema es algo tonto, es inútil. ¿Por qué? Porque te vas a pasar toda tu vida queriendo lograr alcanzar el favor de Dios, como le pasó a Martín Lutero. Fíjense que cuando él renuncia a su carrera de abogacía, el hijo de un minero, muy próspero comerciante, este hombre estaba estudiando para ser un brillante abogado y tenía una brillante promesa de ser un excelente abogado. Era muy inteligente Martín Lutero, muy sagaz, un estudioso de primera línea. Hasta que él, tiene una experiencia y decide hacerse monje. Casi se muere por un rayo que le cae en medio del campo. Y encima no es que se va y se quiera hacer sacerdote en cualquier orden. Dentro de la Iglesia Católica, una de las órdenes o de los sectores más estrictos en el comportamiento de los monjes era la orden de los agustinos. En honor, querían hacerse honor a Agustín de Hipona, uno de los padres de la Iglesia. Entonces ellos querían martirizar y maltratar la carne, como diciendo, yo maltrato mi cuerpo para glorificar a Dios, mato los deseos de la carne. Por ejemplo, se ponían las túnicas de lana en pleno invierno, en pleno verano digo. En verano se ponían las túnicas de lana. Después en esa zona, en Alemania, donde cae nieve en invierno, dormían con una frazada nada más en claustros, muriéndose de frío.
Pero ellos tenían comiendo muy poco, haciendo varios ayunos, practicando un sistema riguroso dentro de la Iglesia Católica Romana. ¿Para qué? Según ellos, mortificar el pecado. Y tenía problemas Martín Lutero, porque él trabajaba, pero en su conciencia se sentía tan atormentado. Hay algo que lo hacía temer tremendamente a Martín Lutero, que era el día del juicio final. Porque él dependía de sus obras, es lo que había aprendido, creer en Cristo, pero a la vez comportarte correctamente. Y él no pasaba, cuando él se confesaba todos los días, él no pasaba, 10 minutos, 15, 20 minutos, media hora confesándose. Ni una hora, ni 2. A veces pasaba 3 a 4 horas confesando pecados. Imagínense la psicología, la psiquis de este hombre. O sea, dentro de un monasterio, imagínense cuántas cosas graves podría haber pasado. Como dice Sproul, y sí, realmente yo estoy codiciando la pata de pollo del hermano Pedro que estaba comiendo al lado mío. Tendría cuestiones también en su mente, su naturaleza humana, la sexualidad, un montón de luchas, y es lo que ellos luchaban para vencer, pero con herramientas humanas. Y dice que él se levantaba gozo de la confesión después de 3 horas, hasta 4, se levantaba con gozo, pegaba la vuelta dando gracias a Dios de haber cumplido la penitencia, y llega un momento que se acordaba de un pecado que se había olvidado de confesar. ¿Y qué pasó? Se le caía todo el gozo al piso, y llega un momento que se estaba volviendo loco de la crisis que tenía existencial, hasta que su padre confesor, digamos su mentor sería hoy en día, le pregunta: hermano Martín, ¿usted ama a Dios? ¿Amar a Dios? Yo odio a Dios a veces, porque no puedo entender, nacemos con esta naturaleza pecaminosa, nacemos en nuestro delito y pecado, Cristo nos salva, pero a su vez nosotros tenemos que comportarnos correctamente y luchar hasta el último día de nuestras vidas, y después ni siquiera sabemos si somos salvos o no. Yo quiero un Dios que me ame, que me justifique. En esa manera estaba torturado en su mente, hasta que un día lo mandan a dar cátedra en la Universidad de Wittenberg, y un día, leyendo la carta a los romanos, donde estaba encuadrado capítulo 1, versos 16 y 17, donde dice: el justo por la fe vivirá, porque la justicia de Dios es por fe y para fe. Entonces ahí se le alumbró, dice que ahí se le alumbró la mente y el corazón, su corazón estalló de alegría y sintió como las puertas del paraíso se habían abierto de par en par para él. Había descubierto una verdad aplastada durante 1000 años en la iglesia, la verdad de la justificación solo por la fe en Cristo. De ahí que nosotros tenemos uno de los solos de la Reforma, solo fe. Porque solo la fe en Cristo nos salva, no nuestras obras. Es el sistema legalista, te va a hacer una persona frustrada, amargado, porque nunca va a poder llegar al parámetro de Dios. Tu naturaleza, si no es cambiada y transformada por el Evangelio, vas a pelear y luchar con ese pecado, con ese vicio, hasta que en un momento tu naturaleza, si no fue regenerada, va a saltar la ficha y va a reventar, porque no puede ser contenido. Tarde o temprano tu naturaleza va a aflorar. Por eso es necesario el nuevo nacimiento, que es lo que ocurrió en Martín Lutero en ese momento. Él estaba preso del legalismo. Otro lado estamos hablando, habla el culto a los ángeles, hablando aquello que cosas que no han visto y se han entremetido únicamente por su vana mente carnal, una mente hinchada. Está hablando aquello que se creen un conocimiento y terminan delirando, hablando mentiras, engaños. Esto habla del misticismo. Es una búsqueda de una experiencia religiosa subjetiva, mayor o más profunda, que es la creencia de que la realidad espiritual se conoce por fuera del intelecto o de los sentidos naturales. Busca la verdad en las sensaciones internas, tales como sentimientos y la intuición, más que en la información objetiva, observable y externa. Entonces quiere decir, se reduce a todo lo que yo siento. Lamentablemente, hoy en día el movimiento carismático, las iglesias carismáticas, han reemplazado la verdad objetiva de la palabra de Dios por la experiencia que yo tengo con Dios.
Reemplazan y corren. Entonces, bueno, sí, la Biblia no es casi importante. Fíjense que la mayoría de las predicaciones tienen que ver con el Antiguo Testamento. Algo que a la iglesia tiene como testimonio, pero lo que nosotros vimos es el Nuevo Testamento. ¿Pero por qué? Todo tiene que ver hoy en día con la experiencia del profeta Elías, profeta Eliseo, profeta Ezequiel, y todos, muchos dicen profeta, terminan hablando todo, profecías, falsos engaños. Deliran muchos, rechazando la verdad objetiva. ¿Por qué? Es lo que yo siento. Y en un momento vos le hablarás la palabra de Dios. Me ha pasado, mirá, sí, la Biblia dice esto, pero yo siento esta otra cosa. Y estamos hablando de cosas extremas como matrimonios que se han separado. Un matrimonio. Uno recibió un llamado al pastorado del hombre y tenía llamado al pastorado un ministerio poderoso. Pero su esposa, como no maduraba espiritualmente, había recibido una palabra profética de parte de un pastor, de un profeta, y le había dicho, bueno, que tenía que esperar que la esposa se muera y se tenía que casar con otra hermana que estaba en la iglesia para realmente crecer en Dios. Y la pobre hermana, la pobre esposa estaba esperando morirse para no ser piedra de estorbo a su esposo. Estamos hablando de esas locuras. Empiezan, mirá, yo siento decirte esto, yo te profetizo. Salí corriendo de ahí. Eso es mentira de hombre. Es mentira de hombre. Reemplazan la fiesta, las danzas, los bailes, las luces, parecen boliche bailable. Porque emplean métodos carnales, pero únicamente si vos usas métodos carnales para que venga la gente de la iglesia, va a tener que seguir usando métodos carnales para seguir conservando a la gente de la iglesia. Y muchas personas tienen esa tendencia mística. Yo quiero experimentar algo, quiero experimentar. O sea, ¿qué es una observación mística? Hermanos, cierren los ojos y experimenten la presencia de Dios. Y a todo esto te pongo una música, una melodía suave, bajamos las luces y esa melodía, la música te empieza a afectar. Ahora, Dios nos creó siendo seres emocionales, ¿sí? ¿Dios se puede expresar a través de las emociones? Sí. Pero lo que pasa, la diferencia con una persona que entiende, conoce a Dios y conoce la palabra, es que las emociones deben estar bajo la influencia y la información de las Escrituras. Que acá es lo que se rechaza en esa visión mística. Por eso muchos siguen esperando que Dios les hable en forma audible. John Piper dice una aseveración: ¿querés que Dios te hable audiblemente? Entonces agarra tu Biblia y léela en voz alta, entonces Dios te va a estar hablando en forma audible. ¿Querés que Dios te hable? Lee tu Biblia. ¿Querés que Dios te hable audiblemente? Lee tu Biblia en voz alta. Nada puede reemplazar a la verdad de la palabra de Dios, que es la verdad objetiva. No se basa en lo que yo siento. Hoy en día esta sociedad está basada en lo que yo siento, en lo que me autopercibo. Yo soy un hombre de 46 años, soy un hombre de raza blanca, hijo de paraguayos, pero yo puedo decir en otro lugar y que yo me autopercibo un camión, que yo me puedo autopercibir un perro. Peor, me puedo autopercibir como una nena de 7 años. ¿Y quién me lo puede negar si yo me autopercibo? Esta locura filosófica de este tiempo ha reemplazado la verdad objetiva, científica, por las emociones. Son trastornos psiquiátricos, en realidad. Pero por un oscuro propósito político lo levantaron en alto como grandes banderas de los derechos. Y reemplazan y le hablan de que son derechos humanos. Entonces una persona que habla en contra de eso, en contra de la salud reproductiva, como dicen hoy en día, no, es aborto, es asesinato sistemático de niños. Hombres que se autoperciben, mujeres que se autoperciben hombres. Eso, ¿cuál es la enfermedad? ¿Cómo se llama? Pecado. ¿Hay solución? Claro, Cristo es la solución para eso. Que puedan venir arrepentimiento y fe. Dios los perdona y Dios los libera. Y les da la identidad con la que nacieron, con la que Dios determinó que nazcan. Su realidad biológica, pero va a estar de acuerdo en su mente y su corazón porque van a estar alineados a Dios. Pero es esa búsqueda espiritual, sentir un fuego, sentir un temblor. Cierre sus ojos y experimente la presencia de Dios. Y lloran,
Pero en realidad lo que ha pasado, salen realmente, ¡oh, esto es poderoso! Salen y se comen los chicos crudos después. ¿Cuánto les dura eso? 2 días. Yo me pasó a hablar con una persona que me decía, mirá, lo que vos me decís, le digo, estaban haciendo prácticas hechiceras directamente. Supuestamente tras la sanidad interior. Hablando, andando en la psiquis de las personas. Regresando pecados pasados. Poniendo los nombres de los pecados en un papel y después quemarlos. Eso es hechicería, eso es práctica de brujería. Eso metido en la iglesia por un método novedoso. Ay, yo sentí, ¿qué sentiste? Yo sentía con fuego. Y mirá, vos me podés decir que eso no es bíblico, pero yo sé que Dios estuvo ahí. ¿Por qué? Porque yo sentí la presencia de Dios. Dios no nos manda a sentir, la relación con Dios es por fe. ¿Que el Espíritu Santo puede poner una impresión en nuestra vida? Sí. ¿Experimentamos el gozo de la salvación? Sí. ¿El consuelo de Dios en medio de la tribulación? Sí. ¿La tristeza por el pecado? Claro que sí. Pero de ahí experimentar, toman al Espíritu Santo como que yo me siento feliz, contento, quiero temblar, eso es un falso Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nunca va a negar la palabra que Él mismo inspiró. Y en ningún lado de las Escrituras, ningún creyente en la iglesia primitiva, en ningún lado de la historia, quemaban papeles para quemar los pecados. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Está siendo insuficiente la obra de la cruz. Es como si está bien, Cristo murió, resucitó, pero aparte yo tengo que hacer esto. Es un método de hechicería, brujería en la iglesia. Pero la gente con su tendencia mística porque quiere sentir. Pero después de 2 o 3 días, yo a esa persona le dije, acá 2 semanas vos vas a estar igual que ahora, seca, porque eso no es de Dios. No, mentira. Se enojó terriblemente. El esposo, ¡ah! ¿Qué pasó? 2 semanas. Ya estaba igual. ¿Por qué? Porque eso es un falso Espíritu Santo. Buscan esa preeminencia. Inventan. Pero hablan de lo que es su propia mente hinchada. Hace poco ver un profeta decir, no, yo vi al Espíritu Santo. ¿Dónde viste al Espíritu Santo? ¿Dónde en la Escritura dice? El único lado donde dice que el Espíritu Santo, que por esa vez se iba a manifestar como paloma, fue cuando Jesús fue bautizado, que Dios le dijo a Juan, cuando vea a esa persona en el bautismo ahí, cuando veas que baja una paloma, es el Espíritu Santo que baja en forma de paloma. De ahí que Juan el Bautista tuvo la evidencia, escuchó la voz del Padre, vio el Espíritu Santo en forma de paloma y él tuvo testimonio, este Jesús es el Cristo. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero después no dice que el Espíritu Santo es una paloma. Ni es una paloma. Y otro, no, yo lo vi al Espíritu Santo. ¿Dónde viste? En la Escritura en ningún lado habla que el Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo no tiene forma física. Es poder de Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios mismo morando en el creyente y obrando en la iglesia, en todo el mundo para llevar a la iglesia a santificación y fortalecerla. No, yo vi al Espíritu. ¿Qué viste? Mentira. Pero gente ávida de emociones, de sentir. Por eso rechazan la verdad objetiva de la palabra de Dios y buscan el sentir. Y lo que ellos sienten, después te niegan lo que dicen acá. ¿Por qué? Porque prevalece lo que ellos sienten y es Dios. Y en realidad lo que sienten es una gran descarga de emociones. Pero fíjense, hecho por sabiduría humana. ¿Y qué dice Santiago? La sabiduría humana es de naturaleza carnal, terrenal, animal y diabólica. La sabiduría de este mundo es de naturaleza terrenal, carnal, animal y diabólica. Esa es la sabiduría de este mundo, porque rechazan la sabiduría de Dios. ¿Dónde está que tenés que estar revolcado y tirado y hablando con un montón de incoherencias? Y después tenés el ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? El asceta tiene que ver con aquellos, por ejemplo, el pensamiento en el cristianismo de los monjes. Me voy a encerrar a un lado, más o menos por el 500 de la era cristiana, comenzaron por la persecución del Imperio Romano los cristianos, muchos se iban a esconder a las cuevas y se iban a lugares desérticos para supuestamente meditar en Dios y aislarse del mundo. Pero esa no es la visión, porque Pablo acá le está escribiendo a una iglesia de gente normal. Gente que estudia, gente que trabaja, gente que tiene familia. ¿Cómo podemos vivir y mostrar el Evangelio si yo voy y me encierro en un monasterio? ¿Cómo puedo mostrar el Evangelio si va una mujer y se encierra siendo monja?
¿Qué muestra el Evangelio? Nada, está todo el día encerrada, aislándose del mundo cuando Dios mandó a la iglesia ser luz y sale a la tierra. ¿Y cómo va a mostrar la luz del Señor encerrándote en una cueva? Querían guardar la pureza de corazón, pero Dios está hablando, Dios es suficiente. ¿En qué aspecto también? ¿Cómo se puede alabar y glorificar a Dios? ¿Cómo se puede alabar y glorificar el Evangelio? A veces puede alabar y glorificar a Dios, alabar y glorificar el Evangelio. ¿Cómo? Cambiando un pañal, ayudando a un anciano, ayudando al que está necesitado. Por ahí alguno no tiene coche y tenés que ayudarlo para ir al hospital. Va y pones tu coche a disposición para ayudarlo. Acompañarlo y verlo al hospital. Estudiando con excelencia para que Dios te pueda usar en la carrera que Dios te esté llevando a que la hagas. Siendo el mejor trabajador donde te pones si sos empleado. Si sos cuentapropista, ser un ejemplo de cumplir, de realizar trabajo con excelencia, porque lo haces para Dios. Por eso en Colosenses haga todo lo que hagan ustedes, hacerlo para la gloria de Dios. ¿Cómo mostramos el Evangelio? Estoy encerrado. Bueno, en la seta, aquellos que se privaban hasta de comer. En aquella época había, por ejemplo, una rama de los judíos que era, pero los fariseos plus ultra, era la rama ultra ortodoxa, que eran los esenios. Ellos se fueron a vivir en las tumbas, en las catacumbas, se fueron a vivir en las cuevas en el desierto, donde ahí prohibían casarse, donde solamente tenían que tener su vida consagrada a Dios, y ellos están esperando el Mesías que iba a venir. Entonces, ¿qué pasa? Como esperaban al Mesías, ellos ni se casaban, ni tenían hijos, estaban de hecho yendo contra la voluntad de Dios. Como dice la Escritura, Pablo decía, vendrá el tiempo que algunos os enseñarán que para servir mejor a Dios os prohibirán casarse. Y como la Escritura habla de que llegará el momento que el hombre dejará la casa de su madre y su padre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Es un mandamiento de Dios, algo natural puesto en el corazón. El ser humano como ser social, cumpliendo la voluntad de Dios. Como ahora, para servir mejor a Dios tenés que estar soltero. Mentira. Es lo mismo que el sacerdocio católico. Mentira. Tiene que ver con una nación pagana. No tiene nada que ver con una nación cristiana. Ciudadanía del reino de los cielos. La palabra de Dios nos habla. Y estos son los enemigos. El legalismo, el misticismo y el ascetismo son los enemigos de la iglesia. ¿Por qué? Tienen un punto en común. ¿Cuál es el punto común? Muestran a un Cristo insuficiente. A un Jesús que no es suficiente para salvarme, para santificarme y para mostrarme plenitud, para sentirme pleno, lleno. Están mostrando a un Jesús insuficiente y la palabra de Dios dice que Cristo es suficiente. Ustedes están completos en Cristo. Tenemos nueva ciudadanía del reino celestial. Efesios 2:6 nos dice lo siguiente. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Dice la Escritura que aquel que ha nacido nuevo, que dice que es nueva criatura. Y si son nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Es una nueva vida en Cristo, 2 Corintios 5:17. Pero tenemos que tener en este sentido cómo estos enemigos pueden ser neutralizados. Tenemos que tener una perspectiva correcta de lo que es este mundo. ¿A fin de qué? De alcanzar un correcto crecimiento, gozo y fructificación espiritual. Hay una gran realidad. Y Pablo lo viene diciendo aún en el verso 20 del capítulo 2. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos de este mundo, ¿por qué como si vivieseis en este mundo os sometéis a preceptos? Tales como no toques, no comas, no mires. Está haciendo una aseveración. Pablo le está hablando a una iglesia. Está hablando de que si nosotros estamos muertos y nosotros resucitamos en Cristo, ¿por qué? Porque Jesús fue a la cruz del Calvario, Él murió literalmente, resucitó literalmente, físicamente, pero nosotros como hijos de Dios indirectamente participamos en su muerte y resurrección. Eso es lo que figura el bautismo. El bautismo muestra nuestra participación con Cristo cuando somos sumergidos en el agua. Simboliza nuestra sepultura a la vieja vida, a muerte con el cuerpo de Cristo. Y cuando salimos del agua, ¿qué es lo que está mostrando? Nuestra resurrección con Cristo, a nuestra nueva vida en Cristo. Eso es lo que hace el bautismo. El bautismo no limpia de pecado,
El bautismo no te salva, el bautismo muestra lo que ya, por la fe que vos profesaste, Cristo ya hizo en tu corazón anteriormente. Por eso la iglesia bíblica practica el credo bautismo. Yo creo y después soy bautizado. O sea, el bautismo infantil no tiene validez ante la palabra de Dios. Entonces vemos en este sentido una persona que ha nacido de nuevo, sumergidos en la muerte y resurrección de Cristo. Entonces tiene que ver esa nueva vida, una vida consecuente con el Evangelio. Estamos libres del señorío del pecado. Antes éramos esclavos del pecado, hoy estamos libres. Pero ojo, estamos libres del señorío. El pecado ya no es más nuestro dueño, no es más nuestro amo, pero sí sigue merodeando. Sí está su influencia sucia y asquerosa que el creyente debe estar peleando todos los días de su vida hasta que Cristo venga o parta por medio de la muerte. Pero esa influencia del pecado es constante, el acecho del pecado. Estamos libres de su señorío, pero no de su presencia, no de su acecho. No es para dormir en los laureles. Ya no me condena, ya perdió el efecto de condenación porque en Cristo soy nueva criatura. Mis pecados fueron perdonados en Dios. Pasé de muerte a vida, de estar condenado a estar en estado de justicia para con Dios por medio de la obra de Cristo. Pero también debemos buscar de Dios, que es nuestra responsabilidad. ¿Cómo participo de esa nueva naturaleza? ¿Cómo hago que se desarrolle la semilla del Evangelio que Dios puso? Porque el tema no es solo que Dios me salvó del infierno, sino que Dios también me participa de comunión con el Padre, lo que me llena de plenitud en nuestras vidas. Fíjense que no se puede rechazar la palabra de Dios. Salmo 19:7 que dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El Salmo 119, verso 130, la exposición de tu palabra alumbra y hace entendido al sencillo. Segunda carta de Pedro 1:20, nosotros hacemos bien en atender esta palabra profética, que es la palabra perfecta, que alumbra como antorcha en medio de las tinieblas, la palabra revelada de Dios. Libre del señorío del pecado, pero no influencia. ¿Cómo buscamos? Como Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 2, verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en, dice en, no de, en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué hago este acento? Muchos asocian y yo me tengo que ocupar de mi salvación y sí, como yo lo tengo que cuidar. No, tu salvación descansa en los méritos de Cristo y vos fuiste salvo por la fe. Por eso Pablo dice, ocupate en, porque la salvación es como el ámbito que vos te manejás. Yo soy salvo, no por mis obras, por la obra perfecta de Cristo. Yo me salvo por mis méritos, no, por los méritos de Cristo. ¿Cómo fui salvo? A través de creer en Cristo. Soy justificado solo por la fe. Y esa salvación, yo no tengo que estar buscando que no se me pierda de los bolsillos, de levantarme una mañana y salir y resulta que me la olvidé en casa. No. Estamos hablando de ocuparme en mi salvación porque es el ámbito donde yo estoy. Es como que estamos todos dentro de este salón, estamos acá y ocuparse de barrer, de limpiar, de dejar todo lindo, organizado para adornar el lugar. Pero yo no me caigo, no me voy de acá, de este recinto. Es el ámbito donde nosotros nos movemos, pero tenemos que ocuparnos, teniendo que tener esa devoción con Dios. Algunos se ven intimidados, creyendo que necesitan algo más que Cristo. Algunos se ven intimidados en eso. Pero el apóstol Pedro, en su primera carta, nos dice lo siguiente, capítulo 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dios nos hizo renacer en una esperanza viva. ¿Por qué razón? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces no necesitamos algo superior a Cristo. De hecho, no hay nada superior a Cristo. Y Cristo es lo único que necesitamos, lo único que tenemos para nuestra vida, nuestra plenitud. Ese recordatorio de su resurrección, nueva vida, como dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Pablo les recuerda que han resucitado. Y en base a esa idea, a esa nueva vida, es que tenemos que ir en camino de santidad. Pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,
camino de santidad. Buscar es una acción continua. Estar ocupado en el reino. ¿Qué dice Mateo 6:33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Pero buscad primeramente, no únicamente. Señor, necesito trabajo, me voy a quedar leyendo la Biblia, estudiando la Biblia y bueno, si viene un trabajo sale. No, lee la Biblia, ora al Señor y salí a buscar trabajo y Dios te va a abrir puertas. Porque no dice buscad el reino de Dios únicamente. Buscad primeramente, tu prioridad como hijo de Dios, como hija de Dios, es buscar el reino de los cielos, tener comunión con tu Dios. Es tu responsabilidad. ¿Por qué está hablando en las cuestiones terrenales? ¿Por qué? Fíjense que acá dice, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no las cosas de la tierra. Porque está hablando de las cosas de arriba y cosas de abajo. Dos filosofías totalmente distintas y que se chocan. Arriba y abajo está hablando de filosofías antagónicas, valores contrapuestos. Abajo tiene que ver con la sabiduría de la tierra, que todo lo que sea motivado por el orgullo, el egoísmo, la indiferencia, la soberbia, la autoindependencia supuestamente de nuestras acciones, fuera de la fuente mayor que es Dios, todo eso tiene que ver con la filosofía terrenal. En cambio, la celestial, buscar las cosas que es gobernado desde lo celestial. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos del reino de los cielos. Nuestros valores que nos caracterizan es a Cristo. ¿Y qué valores? ¿Cómo entiendo yo las cosas de arriba? Que el carácter de Cristo sea formado en mi vida. Cada día ser más parecido a Cristo. ¿Esto que hago glorifica a Cristo? ¿Cristo lo haría en mi lugar? Preguntas básicas. ¿Cómo actúa Jesús en esto? ¿Cómo veo el carácter de Cristo en mi vida? ¿O qué es el carácter de Cristo? Se observa en la bondad, en la mansedumbre, la paciencia, en la sabiduría, en el perdón, en fortaleza, en la pureza y en el amor. Gálatas 5:22. Fruto del Espíritu. Es una valentía para vivir en este mundo caído, sabiendo que nuestra fe ha vencido el mundo. La primera carta de Juan, capítulo 5, versos 4 y 5, dice la Escritura, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en Jesús, que es el Hijo de Dios. Nuestra fe ha vencido este mundo caído y podemos vivir una vida santa, una vida con gozo, felicidad y una vida apartada para Dios. Lo podemos hacer porque Dios es el que nos fortalece si tenemos nueva naturaleza. Porque si no, está hablando acá, poner la mira. ¿Qué tiene que ver esto en poner la mira en el verso 2? Es dar mente. La palabra poner la mira, viene la palabra griega froneo, que quiere decir dar mente, pensar, meditar. Tener una disposición interior, es una acción continua. ¿A qué? Poner la mira en las cosas de arriba, a ser gobernado por Dios. Ser orientados por lo celestial. Tener gozo y plenitud de Dios. Alzar la mirada, como dice el Salmo 121, versos 1 y 2. ¿Qué nos dice la Escritura? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? ¿De los montes? No está hablando de las montañas, está hablando de los lugares de altares de adoración pagana. No está hablando de eso, porque el salmista dice, voy a mirar a los dioses paganos, a esos dioses viene, no, dice, mi salvación viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No voy a mirar a lo terrenal, a mis soluciones humanas o a falsos dioses. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tener una clara conciencia de quién es Dios y quiénes somos nosotros en Dios. Es como tener esa brújula en nuestras vidas. Y la brújula, ¿cuál es la brújula? La santa palabra de Dios revelada, eficaz, más cortante que espada de dos filos. La palabra de Dios revelada, que es infalible, inerrante y autoritativa para la iglesia del Señor Jesucristo. En otros tiempos Dios habló a través de la creación, nos habló en la época de los ancianos, a través de los profetas, los ancianos, a través de los padres, pero dice Hebreos 1:1 que ahora nos habla por el Hijo. ¿Cómo nos habla Jesús en la oración sumo sacerdotal, Juan 17:17? Dice, Padre, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo debe llenar nuestra mente y nuestro corazón? Una vida en consecuencia. Pablo les está diciendo en la carta a los Romanos, capítulo 12,
verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. La renovación de nuestra mente, de nuestro interior, pero es producida por la obra de estar lleno continuamente del Señor. Una vida práctica y llena de Dios. ¿Cómo vemos en el gozo del Señor? Pensar, muchas veces decimos, pensa mal de esta persona y acertarás. Siempre pensa mal y acertarás. Pero entendamos, como dice Pablo en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay alguna virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué es pensar en Cristo? ¿Cómo podemos zafar de esto? Dice la Escritura, verso 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Nueva ciudadanía. ¿Cuál es el gozo del Evangelio? Es conocer a Dios. Dios no tan solo nos salvó del infierno, nos dio la reconciliación con el Padre y son nuevas criaturas. Lo mayor y más glorioso es que Dios se glorifique y se muestre en nuestras vidas para que nosotros podamos ser plenamente transformados y llenos por Él. Nuestra vida está escondida en Dios, por eso podemos vivir una vida que no se contamine por este mundo y cada vez siendo más limpio, porque nuestra vida está escondida en Dios. Y también tener esta clara emoción, tener en Dios, que un día seremos manifestados con Él. Este sería un día horroroso para el mundo. No lo van a entender. ¿Por qué? Porque será el día cuando Cristo venga, no como el Cordero sufriente, sino como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y se vendrá y arrebatará a su iglesia y se comenzará a desencadenar los juicios de Dios sobre esta tierra, donde Dios juzgará al pecado y a los pecadores, donde vendrá a destruir todo aquello que son sus enemigos. Los destruirá con la espada de su palabra, con la espada de su boca, que es la palabra. Será tremendo ese día, donde mucha gente que menosprecia a la iglesia, menosprecia a los aleluya, menosprecia a los creyentes, ahí verán con profundo horror de que esos que ellos decían, mira, estos locos fanáticos han venido con su Cristo y con su Rey. Mientras ellos estarán clamando a los montes que los tapen, porque dice, ¿quién nos hará huir de la ira del Cordero? Ese día será maravilloso para nosotros, pero terrible para los incrédulos. Hay una reflexión final en el libro de la Ilíada de Homero. Muestra la historia de dos hombres, dos marineros que después de una guerra tenían que cruzar por el mar. Uno se llamaba Odiseo y el otro Orfeo. Odiseo lleva a sus tripulantes y pasan por un lugar y le dijeron, mirá, hablaron con una adivina, él dijo, mirá, cuando pases por tal lugar están unas sirenas que eran seres mitológicos, mitad pez y mitad mujeres, mitad ser humano. La parte de arriba eran mitad mujeres y abajo mitad pez. ¿Y qué es lo que hacían? Ellas se paraban en una roca y cantaban una canción que los van a hipnotizar. ¿Y qué es lo que producen? Que los hombres, principalmente los hombres, vayan hipnotizados por esa melodía, esa canción, y ellas los atrapan y los ahogan, se los llevan para devorarlo en el fondo del mar. Así que no escuches eso. Odiseo, ¿qué es lo que hacía? Él estaba curioso por eso, pero a la vez, ¿cómo podía hacer? Entonces mandó a sus tripulantes que se pongan cera en los oídos para que no oigan nada. Pero él no se puso cera porque él quería escuchar el cántico de la sirena. ¿Y qué hizo? Que lo aten al poste mayor del barco, al palo mayor, palo del medio donde llevan la vela principal. Entonces él estaba atado con cuerda y le dio las órdenes a sus marineros que cuando pasen por el lugar, hasta que pasen bastante lejos, aunque él les ruegue y les ordene que lo dejen sueltos para ir con la sirena, que no se lo permitan, que no lo desaten, aunque lo vean que está enloquecido. Y así pasó. Escuchó el canto de la sirena, como él estaba atado, los marineros tenían cera en los oídos, no escucharon nada, así que siguieron. Eso es el legalismo. Quiere cumplir la ley de Dios con métodos humanos, estar atado con las cuerdas y querer soportar, porque tu naturaleza lucha con eso. Pero te estás inventando, todo atado con alambre, bien argentino. Atamos con alambre, lo atamos. ¿Estar ahí atados para qué? Aún está con la naturaleza ahí, y luchando con el mundo, luchando con la melodía de las sirenas que te quieren llevar a destruirte. En cambio,
otro marinero, tenía su tripulación, y le dijeron lo mismo, mirá que cuando pasé por tal lado está la sirena, y no escuchen eso. Entonces, ¿qué él hizo? Muy bien, Orfeo tenía una cualidad distinta, era músico. Y dice que cuando estaban pasando por el lugar, empezó a tocar una melodía, era tan hermosa que logró opacar la música y la canción de la sirena, y él y sus marineros pasaron lo más bien, porque escucharon la melodía que estaba tocando Orfeo. Ese podemos ver el Evangelio. Tenemos que ser capaces, y en Dios lo podemos hacer, de que nosotros que tenemos que disponer nuestro corazón, para disponer nuestros oídos, para escuchar la melodía del cielo, para no escuchar la melodía y las canciones de la sirena de este mundo, las falsas promesas de este mundo, las tentaciones, porque el pecado tiene un efecto placentero. No se puede negar. El pecado nos produce placer. Si a mí me hieren, me hacen enojar, y yo me descargo en ira, en enojo, con bronca, con resentimiento, hasta me agarro trompada, me saco el gusto, me produce el placer momentáneo. Pero después capaz que mato a la persona y voy en la cárcel. Pero más allá de la consecuencia, el pecado produce un efecto placentero. Aún aquel que mira pornografía en la computadora produce un efecto en el cerebro, un placer inmediato, pero su fin es destrucción. Aquellos que se sacan el gusto son los cánticos de este mundo, las falsas promesas de este mundo, prosperidad, riqueza, fama. Empezamos a buscar las cosas terrenales, temporales. Esas son. Y no quiere decir que Dios no quiera que sus hijos sean prósperos y sean bendecidos económicamente, que tengan salud y que estén bien. No, no, no. Eso es parte de promesa de Dios, pero no es el fin en sí mismo. Sino que podemos escuchar la melodía celestial, que Dios no tan solo te salvó del infierno para que no te queme en la eternidad, sino que te dio comunión para que estés en relación y en plenitud con Dios, y que Dios pueda hacer tu plenitud total. Entonces vos lo que tenés que hacer es escuchar la melodía del cielo. ¿Cómo escuchamos la melodía del cielo? Escuchamos la santa palabra de Dios, la dulce voz del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, que pueda cautivar, que pueda llenar nuestro corazón y que pueda llenar su plenitud. Lo mejor que Dios puede hacer es presentarse a sí mismo y glorificarse. Dice John Piper en un capítulo de su libro, Asombrados por Dios, página 47, dice: Dios es más glorificado en ti cuando encuentras mayor satisfacción en Él. De hecho, no solo no hay conflicto entre tu felicidad y la gloria de Dios, sino que su gloria incrementa tu felicidad. Cuando tu felicidad está en Él. Debido a que Dios es la fuente de la mayor felicidad, a que Él es el mayor tesoro del mundo y que su gloria es el regalo más gratificante que podría brindarnos. Esta es la cosa más amable y amorosa que podría ser, revelarse y magnificarse a sí mismo para nuestro gozo eterno. Entonces, como dice el Salmo 16:11, me llenarás de alegría en tu presencia y en tu dicha hay eterna bendición. O como dice la Reina Valera, delicias hay a tu diestra. Que Dios pueda hacer tu plenitud y que pueda hacer ese cristianismo, como dice uno, un cristianismo radical. Fíjense que después, si quieren lo leen después, el verso 5 en adelante habla de la pureza moral, de dejar la idolatría, dejar la avaricia, dejar la fornicación, dejar el adulterio, dejar el pecado, pero primero nos muestra: ustedes resucitaron en Cristo, son nuevas criaturas. Te está mostrando un indicativo, te está indicando quién sos en Cristo. Y después viene el indicativo, después viene lo que es el imperativo. Pero la causa no es portate bien y deja el pecado porque si no Dios te condena. No, sos nueva criatura en Cristo. Un cristianismo radical y transformado por el poder de la gracia de Dios, lo que te va a hacer vivir una vida. Pero no luchando y bueno, voy a dejar este pecado que me produce placer por un santo aburrimiento. No, es decir, porque muchas veces nosotros decimos santidad, nos aparece un montón de palabras. Pureza, estar apartado, pureza moral, pero pocas veces se asocia, y la idea en la palabra de Dios es que la santidad se asocia con felicidad. Ser feliz, gózate en Dios. Lo mejor que puede pasar en tu vida es que Dios se te revela para que puedas vivir la plenitud de la vida en Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta tu palabra. Rogamos que tú bendigas, Señor, esta tu palabra. Bendice, Señor. Y añade lo que quizás, Señor, en mi torpeza yo quizás no pude haber expresado correctamente. Señor amado, que tu Espíritu Santo obre en la mente, en el corazón, Señor, de mis hermanos.
Señor, que puedas llevarlos, que puedan tener plenitud de gozo en tu presencia, que puedan vivir en tu presencia, Señor, vivir en tu palabra y que tu Espíritu traiga gozo en sus corazones. En el nombre bendito de Jesús, que esta realidad, vivir este cristianismo radical, no de nombre, sino, Dios mío, realmente una vida transformada por el poder de tu Evangelio, una naturaleza nueva, renovada y llena del poder de tu Espíritu Santo, se obrando en cada vida. Te alabamos y te bendecimos. En el poderoso nombre de Jesús. Amén.